Hola a todos, soy Andreu Vilaplana y en esta presentación voy a hablar de cómo realizar un proyecto basado en economía circular en el aula. El proyecto elegido consistirá en realizar unos altavoces para móvil a partir de un bote de papas Pringles usado. El contexto de este proyecto se basa en el interés de los jóvenes por las nuevas tecnologías, concretamente en el uso del teléfono móvil, ya que, como todo el mundo sabe, los jóvenes de hoy en día pasan una gran cantidad de horas pegados a la pantalla del teléfono móvil. La idea consiste en aprovechar esta circunstancia para crear un aprendizaje significativo en el que aprendan sobre valores como la economía circular, ya que aprenderán que una cosa tan simple como un bote de papas usado de Pringles, en lugar de ir a la basura, puede ser reutilizado para nuevos fines, como en este caso crear unos altavoces para el teléfono. Además, también se espera que al crear un objeto que puede serles relativamente útil en su vida cotidiana, como pueden ser los altavoces para el teléfono, esto permita fomentar el interés de los chavales por la tecnología y a un nivel más avanzado por los fenómenos físicos de las ondas de sonido, de cómo se amplifican, etc. Los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto serán los siguientes. De casa, los alumnos deberán traer un paquete de papas Pringles, vacío o no, siempre nos lo podemos comer en clase. Además, un par de vasos de plástico y un par de chinchetas, aunque esto último es opcional, ya que existen varios modelos de altavoces que se pueden realizar. Si a los chiquillos no les gustan las papas Pringles o simplemente no queréis hacerles tanta publicidad, también podría ser sustituido el paquete de papas por un rollo de papel de cocina usado, el cartón concretamente, aunque no sería igual de efectivo. Otro recurso necesario para llevar a cabo el proyecto sería un cúter, que podrían traer los alumnos de casa, pero dependiendo del centro también podría ser el propio centro el que lo proporciona a los alumnos. Además, también haría falta un poco de pintura, que sería aportado por parte del centro, y con esto ya estaría toda la lista de recursos necesarios. En principio no haría falta desplazarse al taller, aunque dependiendo de la pintura utilizada, tal vez sea recomendable por no ensuciar el aula. El procedimiento. El primer paso a realizar será pintar el bote de Pringles del color que prefieran los alumnos. Acto seguido, se utilizará un lápiz para marcar en una hoja de papel un rectángulo del tamaño de la parte inferior del teléfono. Después se recortará esta plantilla de papel y se pondrá encima del bote Pringles, tal y como se muestra en la imagen. Por último, se calcará este rectángulo en el bote y se utilizará el cúter para recortar la zona marcada. A continuación, se dibujarán unos círculos en una hoja de papel del tamaño de la sección del bote de Pringles. Después se recortará esta plantilla de papel y se pondrá en un lateral de los vasos de plástico para poder calcar el círculo en la superficie curva del vaso y finalmente recortar estos vasos de plástico con ayuda del cúter. El siguiente paso consistirá en encajar los vasos de plástico a los extremos del bote de Pringles y se pegarán con cinta adhesiva. Las chinchetas pueden utilizarse para clavarse sobre el bote de Pringles o los vasos e impedir que éste ruede. Y finalmente se encajará el móvil en la ranura realizada en el bote de Pringles y se pondrá música para observar cómo se amplifica el sonido. Nota importante, los altavoces del teléfono deben quedar en el interior del bote. Las principales competencias que van a trabajar los alumnos al realizar este proyecto son, en primer lugar, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que van a realizar trabajos manuales con cartón y un cúter y aprenderán a calcar sobre superficies curvas figuras geométricas. Otra de las competencias que trabajarán en este proyecto será la del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que una de las principales cosas que se pretende es fomentar su interés por la tecnología
y conseguir que quieran seguir aprendiendo una vez estén fuera del colegio. La última competencia sobre la que trabajaremos con los alumnos será la de conciencia y expresiones culturales, ya que se pretende poner en valor el modelo de la economía circular, en el cual se espera que los alumnos aprendan que es mejor reutilizar los objetos antes de tirarlos. Ahora hablemos de dificultades y ventajas. Uno de los principales inconvenientes o puntos a tener en cuenta es que los alumnos podrían cortarse con el cúter. Por lo tanto, sería recomendable realizar una charla de prevención y tener a mano el botiquín de primeros auxilios por si acaso. Otro inconveniente común a casi cualquier proyecto de tecnología es que los alumnos no traigan el material de casa. Por tanto, debido a la simplicidad de este proyecto, el centro podría tener cilindros de cartón de reserva para dejar a los alumnos por si acaso alguno olvida el material. Una de las principales ventajas de este proyecto es que se enmarca dentro de la economía circular y gracias a eso se consigue alargar la vida útil de objetos que iban a ser desechados, como es el caso del bote de Pringles o incluso de los vasos de plástico si estos son reutilizados. Es decir, que el resultado del proyecto no es un trasto más que acumular, sino que es algo útil y funcional. Tras realizar este proyecto, se puede concluir que los alumnos aprenderán el valor de reutilizar y rediseñar objetos, que siempre será mejor estas opciones antes que desecharlos. También se pretende captar la atención de los alumnos con un proyecto que sea útil y funcional, que esté adaptado a los nuevos tiempos, de manera que se fomente un interés por la tecnología. Y además se puede utilizar este proyecto para aprender conceptos de ondas de sonido y cómo amplificarlas. Y hasta aquí llega mi presentación. Espero que se haya hecho ameno y que tengáis un buen día.